El reloj de la sala marcaba las 11:10 de la noche cuando mi vida cambió para siempre. Pero déjame empezar desde el principio, desde el momento en que las llantas de mi camioneta crujieron sobre el pavimento del estacionamiento de la casa. Venía destruida. Llevaba 14 horas seguidas encerrada en la oficina, revisando balances y reportes financieros que debían estar impecables para la junta directiva del día siguiente. Me dolía la cabeza como si alguien me estuviera clavando alfileres detrás de los ojos. Los hombros me pesaban como si cargara costales de cemento. Tenía las manos agarrotadas de tanto teclear y los ojos irritados por la luz artificial de las pantallas. Y sin embargo, mientras apagaba el motor y recogía mi bolsa del asiento del copiloto, alcancé a esbozar algo parecido a una sonrisa. Pensaba en mi cama, en el agua caliente cayéndome encima, en cerrar los ojos y no saber nada del mundo hasta que sonara la alarma. Eso era lo único que necesitaba. Silencio y descanso. Nada más. Las llaves me temblaban en la mano cuando las metí en la cerradura. No de miedo, sino de puro agotamiento. Al empujar la puerta, lo primero que me golpeó fue una ráfaga del aire acondicionado, helada, como si la casa entera fuera una cámara frigorífica. Lo segundo fue la luz. Todas las lámparas del comedor y la sala encendidas a su máxima potencia, cosa que a esas horas jamás pasaba. Y lo tercero fueron ellos. Los vi sentados como si fueran un tribunal esperando al acusado. Roberto, mi esposo, ocupaba el centro del sofá grande con las piernas abiertas y los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía esa expresión que yo conocía demasiado bien, la mandíbula apretada, los ojos inyectados de una rabia contenida, las venas del cuello marcadas como cuerdas a punto de reventarse. A su derecha, doña Gladys, mi suegra, me taladraba con esa mirada suya de halcón viejo, los labios fruncidos en una mueca de desprecio perpetuo. Y a la izquierda, Luciana, mi cuñada de 25 años, deslizaba el dedo por la pantalla de su celular con aire de aburrimiento mortal, aunque cada 3 segundos me lanzaba una miradita cargada de veneno dulce. No alcancé a decir ni media palabra. Roberto se levantó de un salto y vino hacia mí con zancadas largas, pesadas, como un toro embistiendo. Yo todavía tenía la bolsa colgando del hombro y las llaves en la mano cuando sentí el impacto. Su palma abierta estrelló contra mi mejilla izquierda con tanta fuerza que el sonido retumbó por toda la sala como el chasquido de un látigo. Mi cabeza giró violentamente hacia un lado. Las llaves salieron volando de mis dedos y cayeron al piso con un tintineo metálico. El mundo se detuvo por un instante. Sentí primero el ardor, un calor abrasador que se extendió desde el pómulo hasta la oreja, como si me hubieran acercado una plancha al rostro. Después vino el entumecimiento, esa sensación extraña de que la piel ya no te pertenece. Me llevé la mano a la mejilla con los dedos temblorosos. Estaba caliente, hinchándose ya. Busqué en los ojos de Roberto algo, lo que fuera, un destello de arrepentimiento, una sombra de vergüenza. Pero no encontré nada, solo una furia ciega que lo hacía parecer un desconocido. «¿Tú viste qué hora es, inútil?» Me escupió las palabras tan cerca de la cara que sentí las gotas de su saliva en mi blusa. «¿Quién te crees que eres para llegar a esta hora? ¿Andabas de parranda mientras tu marido te espera muerto de hambre?» Tragué saliva. Las lágrimas me ardían detrás de los párpados, empujando por salir, pero me negué a soltarlas. No iba a darle ese espectáculo, no frente a ellos. «Roberto, estuve trabajando hasta tarde», logré decir con la voz temblándome como una hoja en medio de un vendaval. «Es cierre de mes. Te mandé un mensaje en la tarde avisándote». «¡Pretextos!», intervino doña Gladys levantándose del sofá con la velocidad de una víbora que ataca. Me apuntó, con el dedo huesudo directo a la cara. «¿Qué clase de esposa eres tú, criatura? Llevamos más de 1 hora aquí sentados con el estómago vacío, las ollas limpias, el refrigerador con pura agua. ¿Es que quieres matarnos de hambre?» Luciana ni siquiera levantó la vista de su teléfono para rematar. «Un poquito de consideración, Valentina. Mi hermano se la pasa todo el día en esta casa esperándote. Lo menos que puedes hacer es llegar con algo de cenar o ponerte a cocinar. Pero no. Llegas con las manos vacías como siempre. De verdad que no sirves para nada». Los miré uno por uno. A Roberto, desempleado desde hacía 6 meses, porque lo corrieron de su puesto anterior por desvío de fondos, aunque a los vecinos del fraccionamiento les contaba que estaba desarrollando un proyecto propio de negocios. A doña Gladys,
que cada quincena me exigía fajos de billetes para sus desayunos de señoras y sus tratamientos de belleza, pero que era incapaz de lavar un solo plato o barrer un solo rincón de esta casa. Y a Luciana, una muchacha cuya única ocupación en la vida era dormir hasta el mediodía, tomar selfies y comprar ropa por internet con la tarjeta de crédito adicional que yo cometí la estupidez de darle. Los tres vivían de mi sudor. Los tres respiraban bajo un techo que yo pagaba mes con mes. Los tres comían con dinero que yo ganaba trabajando jornadas de 12, 14, 16 horas. Y ahora me gritaban porque llegaba tarde y no había cena en la mesa. «¡A la cocina de una vez!», bramó Roberto empujándome por el hombro con tanta brusquedad que trastabillé y me estrellé contra el mueble de los zapatos. El dolor me recorrió la espalda como un latigazo. «Y no se te ocurra salir de ahí hasta que haya comida decente en esa mesa. Y más te vale que esté buena, porque si no, te aviento el plato en la cara». Algo se encendió dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más frío, más profundo, más definitivo. Fue como si una mano invisible hubiera jalado un interruptor dentro de mi pecho, y de pronto todo lo que sentía, el dolor, el miedo, la esperanza de que algún día cambiaran, se hubiera apagado de golpe. En su lugar quedó un vacío helado, cristalino, como un lago congelado en mitad del invierno. Y debajo de ese hielo, perfectamente calculado, esperaba mi plan. Llevaba 3 meses preparándome para este momento. 3 meses recopilando documentos, cambiando títulos de propiedad, consultando abogados en secreto, instalando cámaras que nadie notó. Solo necesitaba el detonante final. Y Roberto acababa de dármelo con su propia mano. Me acomodé la ropa. Me erguí. Lo miré directamente a los ojos con una calma que lo hizo parpadear, desconcertado. Ya no había miedo en mi mirada. Ya no había súplica. Solo una frialdad inmensa. «Está bien», dije con voz baja, firme, sin un solo temblor. «Les voy a preparar algo muy especial esta noche. Exactamente lo que se merecen». No esperé respuesta. Pasé junto a Roberto ignorando la mueca de triunfo de doña Gladys y la risita venenosa de Luciana. Caminé directa a la cocina, ese lugar donde había pasado cientos de horas sirviéndoles como si fuera su empleada doméstica. Pero esta noche sería la última. Esta noche, de esa cocina no iba a salir el aroma de ningún guiso. Esta noche esa cocina se convertiría en el lugar donde prepararía su ruina. Cerré la puerta detrás de mí con firmeza. Recargué la espalda contra la madera y cerré los ojos un momento. La mejilla todavía me pulsaba, caliente y adolorida, pero el dolor del cuerpo no era nada comparado con el que cargaba en el alma. 5 años de matrimonio. 5 años intentando ser la esposa perfecta. 5 años soportando la pereza de Roberto, las humillaciones de doña Gladys, los caprichos de Luciana. Yo pensaba que si era paciente, si aguantaba un poco más, ellos cambiarían, que mi amor los haría mejores. Qué tonta fui. Mi paciencia no hizo más que alimentar al monstruo que cada uno llevaba dentro. Los volvió más voraces, más crueles, más descarados. Abrí los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo se secaron solas. No merecía la pena desperdiciar ni una sola lágrima más, por parásitos como ellos. Fui hacia el cajón que estaba debajo del fregadero, un cajón que ninguno de los tres había abierto jamás, porque para eso habrían tenido que acercarse a la cocina con intención de hacer algo útil. De adentro saqué una carpeta gruesa que llevaba preparando durante semanas, esperando el momento exacto para sacarla a la luz. Esta noche, el drama familiar se terminaba. Tomé el cuchillo grande de la barra y empecé a golpear la tabla de picar rítmicamente. Tac, 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 tac. El sonido atravesó las paredes y llegó hasta la sala. Sabía perfectamente lo que estaban pensando allá afuera. Seguramente se sonreían satisfechos, creyendo que la esposa mansa y aterrorizada se había puesto a picar cebolla y cilantro a toda velocidad para satisfacer sus estómagos de reyes. Pero sobre la tabla no había ni un solo ingrediente. El cuchillo golpeaba la madera vacía una y otra vez. Era parte del espectáculo. Quería que se sintieran en la cima del mundo justo antes de lanzarlos al abismo más profundo. Mientras mi mano derecha seguía con aquel ruido falso, la izquierda trabajaba en el verdadero platillo de la noche.
Saqué de la alacena la charola grande de plata, esa que solo usábamos en Navidad y en las cenas de fin de año. Brillaba bajo la luz del foco como un espejo. Sobre ella no puse arroz ni frijoles ni carne asada. No había mole ni enchiladas ni sopa de tortilla. En su lugar coloqué 3 documentos que iban a cambiar todo para siempre. El primero, la escritura de la casa. Esta propiedad se compró con mis ahorros completos. Sin embargo, Roberto me presionó para que pusiera también su nombre en los papeles, porque según él, un hombre que no aparece como dueño de su propia casa no es un hombre de verdad. Pero el mes pasado, después de liquidar la última mensualidad de la hipoteca con mi bono anual, me encargué en secreto de cambiar la titularidad para que quedara exclusivamente a mi nombre. El trámite fue complicado y costoso, pero tuve la suerte de contar con un notario de confianza que trabajó rápido y con absoluta discreción. Ese documento era la prueba de que cada ladrillo, cada metro cuadrado de terreno, cada centímetro de esta casa, me pertenecía solo a mí. El segundo, la demanda de divorcio. Ya estaba firmada de mi puño y letra. Detallaba todos los motivos: violencia verbal, violencia física, la de esta misma noche, que por fortuna había quedado grabada en la cámara de seguridad que instalé la semana pasada en la sala sin que nadie lo notara, y abandono económico total. El tercero, una pila de estados de cuenta bancarios tan gruesa como un cuaderno escolar. Cada transferencia que había salido de mi cuenta para financiar el estilo de vida de los 3 estaba marcada con marcador fluorescente. Las mensualidades de la camioneta de Roberto, el dinero que doña Gladys usaba para sus reuniones sociales, las facturas de la tarjeta de crédito de Luciana, llenas de bolsas de marca, zapatos importados y cosméticos de lujo, incluso el gasto del tabaco, la gasolina y las cervezas de Roberto, todo meticulosamente documentado. La suma total era escalofriante. Con ese dinero se podría haber comprado un departamento en las afueras de la ciudad. Coloqué los 3 documentos sobre la charola con la precisión de un cirujano. La escritura al centro, la demanda de divorcio a la izquierda, los estados de cuenta a la derecha. Después, lo cubrí todo con la campana de plata reluciente. Perfecto. Por fuera parecía una cena digna del restaurante más elegante de la Condesa. Miré el reloj de la pared. Habían pasado exactamente 20 minutos. Era la hora de la función principal. Levanté la charola con ambas manos. No pesaba tanto como la vídeo, carga que había soportado durante estos 5 años. Y sin embargo, era la carga más hermosa que había sostenido en mi vida. Respiré profundo, puse cara de piedra y empujé la puerta de la cocina. En el comedor, los 3 ya estaban acomodados alrededor de la mesa. Tenían cara de impaciencia hambrienta, con los cubiertos en la mano, listos para devorar lo que fuera que les hubiera preparado. Cuando me vieron salir con aquella charola enorme cubierta por la campana de plata, los ojos de doña Gladys brillaron con una avaricia que ya ni se molestaba en disimular. «Así me gusta», soltó con ese tono despectivo que usaba conmigo como quien le habla a la muchacha del servicio. «Una esposa tiene que ser diligente. No basta con traer dinero a la casa. El estómago del marido y de la suegra van primero que todo lo demás». Roberto resopló, todavía con el gesto agrio por la rabia de antes. «Te tardaste un siglo. Más te vale que esto valga la pena. Si está desabrido, te juro que te mando de regreso a la cocina». Luciana estiró el cuello con curiosidad. «¿Qué traes ahí, cuñadita? Es raro que no huela a nada desde aquí. No me vayas a salir con que hiciste puras quesadillas, ¿verdad?» No contesté ni una sola palabra. Coloqué la charola justo en el centro de la mesa con un movimiento lento, solemne, casi ceremonial. El sonido del metal al tocar el cristal de la mesa los hizo callar por un instante. Me quedé de pie en la cabecera, mirándolos uno por uno con una expresión que hizo que Roberto frunciera el ceño. Algo en mi aura había cambiado, y él lo percibió, aunque no supo identificar qué era. «Adelante», dije con voz breve y serena. «Este es el mejor platillo que puedo ofrecerles esta noche. Coman hasta hartarse». Roberto, impaciente como siempre, extendió la mano y arrancó la campana de plata de un tirón. «A ver qué es lo que...». La frase se le quedó a la mitad, flotando en el aire como un pájaro al que le cortaron las alas. El sonido de la campana al caer sobre la mesa retumbó en medio de un silencio espeso y repentino. No había vapor.
No había aroma a especias ni a carne guisada. Sobre la charola solo había una pila de papeles. Los ojos de Roberto se abrieron como si le hubieran metido un susto de muerte. Entrecerró los párpados intentando leer lo que decía el documento de encima. Su rostro, que minutos antes estaba rojo de furia, empezó a deslavarse poco a poco hasta quedar del color de la cal, cuando reconoció el membrete del notario y el título del documento. ¿Qué diablos es esto? Su voz tembló, pero ya no era temblor de ira, sino de confusión y de un pánico que empezaba a trepar por su garganta. Doña Gladys, que necesitaba lentes para leer, agarró el fajo más grueso de papeles y lo acercó a sus ojos. ¿Dónde está la cena? ¿Por qué no sales con papeles? ¿Te volviste loca, Valentina? Pero cuando distinguió las cifras resaltadas con marcador fosforescente en los estados de cuenta, se le agrandaron los ojos como nunca le había visto. ¿Esto qué significa? Luciana, más rápida que los otros dos, había agarrado directamente la demanda de divorcio. La recorrió con los ojos a toda velocidad y después me miró con la boca abierta de par en par. ¡Roberto! ¡Valentina quiere el divorcio!, chilló con una voz tan aguda que parecía alarma de incendio. La situación estalló al instante. Roberto tomó la fotocopia de la escritura y la azotó contra la mesa. Se levantó de la silla, apuntándome con un dedo que le temblaba como vara de membrillo. ¿La demanda de divorcio? ¿Quién te crees tú para divorciarte de mí, malagradecida? ¿Y esta escritura? ¿Por qué solo aparece tu nombre? ¿Dónde quedó el mío? ¡Me engañaste! Sonreí. Fue una sonrisa suave, casi dulce, pero que cortaba como filo de navaja. Cómanse la realidad, Roberto. Gladys. Luciana. Hártense mirando esas cifras. Ese es todo mi dinero que ustedes se han tragado. Durante estos años, dije mirando a Roberto directo a los ojos sin parpadear. Esta casa es mía legalmente. La escritura original está resguardada en la caja de seguridad de un banco desde esta mañana. Lo que tienen ahí es solo una fotocopia, así que no tiene caso que la rompan. Me giré hacia doña Gladys, que había empezado a temblar sosteniendo los estados de cuenta como si fueran una sentencia de muerte. Y en este preciso momento, los echo a los tres de mi casa. ¿Con qué derecho nos corres?, bramó doña Gladys con una voz tan aguda que me zumbaron los tímpanos. Esta es la casa de mi hijo. Roberto es el jefe de esta familia. Tú solo estás aquí de arrimada. ¿Jefe de familia? Me reí despacio, una risa amarga que sabía a hiel. ¿Qué jefe de familia mantiene a los suyos con el dinero de su mujer? ¿Qué jefe de familia deja que su mamá insulte a su propia esposa todos los días? Para que lo sepa, doña Gladys, su hijo no ha metido ni un solo peso a esta casa en más de un año. Hasta la luz que alumbra esa lámpara que tiene arriba de su cabeza, la pago yo. Roberto gruñó apretando los puños, listo para golpearme de nuevo. Empezó a rodear la mesa acercándose a mí con los ojos encendidos y la clara intención de hacerme daño. Pero yo no retrocedí ni un centímetro. Al contrario, levanté la barbilla y lo enfrenté. ¿Quieres pegarme otra vez? Adelante. La cámara de seguridad que está en esa esquina ya grabó la cachetada que me diste hace rato. Un solo golpe más, y la grabación se envía automáticamente a la nube y al celular de mi abogada. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres sumarle una denuncia penal por violencia doméstica? Roberto se quedó clavado a medio paso. Levantó los ojos hacia la esquina del techo, y ahí la vio. La pequeña cámara con su lucecita roja, parpadeando como el ojo de un testigo implacable. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y de un odio profundo. Acababa de comprender que había caído directo en mi trampa. «Fuera», dije con una frialdad que a mí misma me sorprendió. «Ahora». El silencio que siguió a mi orden duró apenas unos segundos antes de romperse en mil pedazos. Doña Gladys fue la primera en perder el control. Barrió todos los papeles de la mesa con sus manos arrugadas, esparciéndolos por el suelo. Gritaba que yo era una estafadora, que había embrujado a su hijo, que le había hecho brujería para apoderarme de sus bienes. Sus acusaciones eran tan ridículas que en otro momento me habrían dado risa. ¿Cómo iba a quitarle sus bienes a Roberto si él no tenía absolutamente nada? Todo lo que había en esta casa, desde los tenedores hasta la camioneta del estacionamiento, se compró con el sudor de mi frente. Roberto caminaba de un lado a otro del comedor como animal enjaulado, jalándose el cabello con las dos manos.
Recogió del suelo la fotocopia de la escritura, la hizo bola y me la aventó. Apenas me rebotó en el hombro, un gesto que solo demostraba lo impotente que se sentía. Luciana, por su parte, se soltó llorando histéricamente mientras abrazaba la bolsa de marca que se había comprado la semana anterior con mi tarjeta. Le suplicaba a gritos a su hermano que hiciera algo. Tenía pánico de quedarse en la calle, de que sus amigas de las redes sociales descubrieran que en realidad no era rica, que todo su estilo de vida era prestado. Los dejé que se desahogaran unos minutos. Me quedé inmóvil al fondo de la mesa, con los brazos cruzados, observando el espectáculo. Cuando consideré que ya era suficiente, caminé hacia un rincón donde había escondido algo detrás de las cortinas largas. Saqué 3 enormes bolsas negras de basura, repletas hasta reventar, y las arrastré hasta el centro del comedor. El sonido del plástico raspando contra el piso de loseta los hizo voltear a los 3. Les lancé las bolsas una por una a los pies. ¡Pum! 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 Esas son sus cosas, dije sin la babúa. Menor emoción en la voz. Las recogí esta tarde mientras andaban de compras. Ropa, zapatos y lo que consideré de valor personal está adentro. Lo demás, todo lo que compré con mi dinero y que no se merecen llevarse, ya lo tiré o lo guardé para venderlo. No se molesten en subir a sus cuartos. Las puertas están cerradas con llave y ya tiré las llaves. No tienen acceso a ninguna parte de esta casa, salvo a este comedor y a la puerta de salida. Doña Gladys se agarró el pecho fingiendo un infarto. Empezó a respirar con dificultad, esperando que me ablandara y cancelara la expulsión. Ese truco le había funcionado durante 5 años. Cada vez que yo me atrevía a levantar la voz, ella se hacía la enferma y yo terminaba pidiéndole perdón de rodillas y cuidándola toda la noche. Pero esta vez solo la miré con hielo en los ojos. Yo conocía los resultados de su último chequeo médico. Su corazón estaba perfectamente sano. Lo único enfermo en esa mujer era su alma llena de ambición y rencor. Roberto cambió de estrategia. Bajó la voz y trató de tomarme la mano con un gesto que pretendía ser tierno. Habló de nuestros recuerdos bonitos, de los votos que nos hicimos en la iglesia, de lo que dirían los vecinos si nos divorciábamos. Intentaba manipularme con sus armas de siempre, la lástima y el miedo al qué dirán. Pero se le olvidaba que el corazón de una mujer que ha sido herida una y otra vez termina por congelarse hasta volverse más duro que la piedra. Ya no quedaba ninguna grieta por donde Roberto pudiera colarse. Saqué el celular del bolsillo de mi vestido, toqué la pantalla un par de veces y les mostré el botón de llamada directa a la caseta de vigilancia del fraccionamiento. Mi paciencia se acabó, dije mirando a Roberto por última vez. Ahora agarren esas bolsas y sáquenlas de mi casa. Si en 10 segundos siguen aquí, aprieto este botón. Los vigilantes van a venir y los van a sacar a la fuerza. Imagínense la vergüenza de que los arrastren como ladrones frente a todos los vecinos. La decisión es de ustedes. Salen por su propio pie con la poca dignidad que les queda, o salen cargados con un espectáculo gratis para toda la colonia. 1, 2, 3. Roberto me miró buscando alguna duda en mis ojos. No la encontró. Lo que vio fue una determinación mortal, sin fisuras, sin vuelta atrás. Con las manos temblándole, agarró una de las bolsas negras. Le gritó a Luciana que dejara de chillar y le ayudara. Jaló del brazo a su madre, que seguía con su teatro del infarto, para que se levantara. Por fin entendieron que no estaba jugando. La dueña de la casa había despertado, y sus órdenes eran definitivas. La puerta principal se abrió de par en par, y los recibió la oscuridad densa de la noche. Un viento fuerte se metió por el pasillo arrastrando las primeras gotas de una tormenta que empezaba a caer con ganas. El cielo parecía aplaudir mi decisión, porque un aguacero se desató justo cuando dieron el primer paso afuera. Un trueno retumbó a lo lejos, al compás de los latidos de mi corazón acelerado por la adrenalina. Me quedé en el marco de la puerta viendo cómo salían con sus bolsas de basura. Roberto iba adelante, cargando el costal negro al hombro. Se veía patético, muy lejos de la imagen del macho prepotente que me había abofeteado una hora antes. La camisa empapada, el pelo aplastado contra la frente, la cabeza agachada intentando esconder su rabia y su humillación. Luciana arrastraba su bolsa maldiciendo cada vez que el plástico se atoraba en las piedras del camino.
Doña Gladys caminaba atrás sin cargar nada, intentando mantener los últimos restos de su dignidad, con la barbilla en alto, aunque el cuerpo entero le temblaba por el frío del viento nocturno. En cuanto el último pie de doña Gladys cruzó el umbral, cerré la puerta de roble de un portazo que sonó como un cañonazo. Eché las dos cerraduras y puse la cadena de seguridad. Afuera empezaron los golpes. Roberto gritaba mi nombre, me insultaba y después me suplicaba. Su voz llegaba amortiguada, ahogada por el estruendo de la lluvia que arreciaba contra el techo. No me moví. Fui a la ventana de la sala y aparté la cortina apenas lo suficiente para espiar. Los tres estaban parados en el jardín delantero, empapados, tiritando. La lluvia les caía encima como castigo divino. Las bolsas de basura escurrían agua por todos lados, más miserables que nunca. Roberto seguía golpeando la puerta con la esperanza de que me ablandara al verlo en ese estado. Se equivocaba por completo. Verlos empapados y temblorosos me producía un alivio que no puedo describir con palabras. Era el karma instantáneo que cosechaban por 5 años de abusos. ¿Acaso ellos no me dejaban muchas noches esperando un taxi bajo la lluvia después del trabajo, mientras Roberto se llevaba mi camioneta para irse de fiesta con sus amigos? Ahora que sintieran en carne propia el frío calándoles hasta los huesos. El escándalo en mi porche atrajo a los vecinos. Las luces de las casas de ambos lados empezaron a encenderse. Algunos abrieron ventanas. Otros salieron a sus terrazas a ver qué sucedía. Roberto, al darse cuenta de que tenía público, cambió de táctica al instante. Dejó de insultar y empezó a gritar con un tono lastimero, haciéndose la víctima. Les decía a los vecinos que yo era una esposa desalmada que había corrido a su marido y a su suegra enferma en plena noche y bajo la tormenta. Doña Gladys, cuyo instinto para el drama era afiladísimo, se dejó caer al piso mojado del porche fingiendo un desmayo. Luciana se arrodilló junto a ella sacudiéndola mientras lloraba a gritos. El cuadro parecía sacado de una telenovela de las 6 de la tarde. No iba a permitir que Roberto tergiversara los hechos. Marqué directo a la caseta de vigilancia. Contestó Mendoza, el jefe de seguridad del fraccionamiento, al segundo timbrazo. Le pedí que viniera de inmediato con su equipo porque había personas causando un altercado de orden público en mi porche. A los pocos minutos aparecieron 2 camionetas de seguridad con las torretas azules encendidas. Mendoza y 2 de sus elementos bajaron rápidamente y se acercaron al porche donde se desarrollaba el circo familiar de Roberto. Abrí la puerta lo justo para hablar con Mendoza sin que Roberto pudiera meterse. «Señor Mendoza, por favor llévese a estas personas», dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los vecinos curiosos me escucharan por encima de la lluvia. «Ya no viven en esta casa. Nos separamos y la propiedad está a mi nombre, como consta en la escritura. Están intentando entrar a la fuerza y armando un escándalo que molesta a toda la colonia. Sáquelos del fraccionamiento, por favor». Roberto intentó defenderse, pero Mendoza llevaba años trabajando ahí. Sabía perfectamente quién pagaba puntualmente las cuotas de mantenimiento y la seguridad cada mes. Yo, no Roberto. También lo había visto llegar borracho incontables veces y armar fiestas escandalosas de las que los vecinos se quejaban constantemente. La simpatía de Mendoza no estaba del lado de mi marido. «Lo siento, señor Roberto. La señora Valentina es la propietaria legal y le ha pedido que se retire. Hágame favor de no armar más alboroto a estas horas», dijo Mendoza con firmeza sujetándolo del brazo. «Lo vamos a acompañar a la salida». Roberto intentó resistirse, pero la fuerza de los 2 vigilantes era muy superior. Doña Gladys, que un segundo antes estaba desmayada, se recuperó milagrosamente y se puso de pie por miedo a que la cargaran. Los escoltaron fuera del jardín como detenidos. La cara de Roberto estaba encendida de vergüenza al ser el centro de las miradas de los vecinos, que lo observaban con un desprecio que ya no se molestaban en ocultar. Al llegar a la reja, Roberto se detuvo de golpe y se volteó gritándome desde lejos. «¡Las llaves de la camioneta! ¿Dónde están las llaves? Mi cartera sigue adentro. Por lo menos déjanos irnos en la camioneta». Sonreí de lado y negué lentamente con la cabeza. Di un paso adelante para que pudiera verme la cara bajo la luz del porche. «¿La camioneta? ¿Cuál camioneta, Roberto? ¿La Suburban negra?», pregunté con un tono de inocencia fingida. «Para que lo sepas, los papeles de esa camioneta están a mi nombre.
Terminé de pagarla el mes pasado con mi bono. Es mi camioneta, y las llaves las escondí donde jamás las vas a encontrar. No tienes ni el más mínimo derecho sobre ese vehículo. Pero necesitamos cómo irnos. ¿A dónde vamos con esta lluvia?, gritó Roberto con la voz quebrándosele. Eso ya no es mi problema, respondí sin inmutarme. Pueden irse caminando. Un poco de ejercicio no les cae mal, que últimamente no se mueven mucho. O pidan un taxi. Ah, espera. Se me olvidaba que tu cartera quedó adentro y todas las tarjetas de esa cartera son adicionales a la ANI mía. Y las bloqueé hace 5 minutos desde la aplicación del banco. Así que de nada les sirve tenerla. Roberto se quedó mudo. La cara se le puso del color de la ceniza. Acababa de entender la magnitud de su desgracia. Sin casa, sin camioneta, sin un solo peso. Mendoza le hizo una seña a sus hombres para que siguieran escoltándolos. Roberto, doña Gladys y Luciana finalmente se rindieron y fueron llevados lejos de la casa donde habían vivido como garrapatas durante 5 años. Caminaban con dificultad bajo el aguacero, arrastrando las bolsas negras que ahora eran todo lo que poseían en este mundo. Cerré la puerta y eché llave por última vez. La lluvia seguía golpeando con furia allá afuera, pero aquí adentro, en mi casa, reinaba una paz que yo había olvidado que existía. Por primera vez en 5 años, sentí que de verdad había vuelto a mi hogar. Me recargué contra la puerta, solté un suspiro largo y profundo, y sonreí. Esa noche iba a dormir como no había dormido en años. La reja del fraccionamiento se cerró detrás de ellos como una lápida. De un lado quedaba la vida cómoda que acababan de perder. Del otro, un mundo que no tenía la menor intención de recibirlos con los brazos abiertos. La tormenta no cedía. El viento helado les cortaba la piel mojada y les metía el frío hasta la médula de los huesos. Roberto, doña Gladys y Luciana caminaban por la orilla de una avenida solitaria sin saber hacia dónde dirigirse. No había un techo cercano donde refugiarse, solo unos árboles de copa ancha que en realidad dejaban pasar más agua de la que detenían. Los tres parecían animales abandonados en medio de la carretera, empapados, sucios, temblando, arrastrando aquellas bolsas negras de basura que ahora constituían toda su fortuna. Roberto se metió la mano al bolsillo del pantalón por 10ª vez, buscando un milagro, un billete arrugado, una moneda olvidada, una tarjeta de débito extraviada, pero no había nada. El bolsillo estaba tan vacío como su futuro. Su cartera de piel fina, con su credencial de elector, su licencia de manejo, sus tarjetas bancarias y de crédito, se había quedado en la mesita de noche del cuarto que ya no era suyo. Valentina lo había calculado todo con una precisión quirúrgica. Sin esa cartera, Roberto no era nadie. No podía rentar un cuarto de hotel, ni comprar una torta en la esquina, ni siquiera pedir un café caliente en una fonda de mala muerte. Su identidad y su acceso al dinero habían quedado sepultados dentro de aquella casa que ahora le estaba prohibida. Doña Gladys empezó a desvariar por el frío. Le castañeteaban los dientes y los labios se le estaban poniendo morados. Aquella mujer que siempre había lucido impecable con su maquillaje de marca y su peinado de salón, ahora parecía una anciana frágil y desvalida. La lluvia le había arrastrado los restos del rímel y la base, dejándole unas manchas oscuras debajo de los ojos que le daban un aspecto fantasmal. Culpaba a Roberto entre dientes con una voz ronca que se perdía entre el ruido del aguacero. Maldecía la estupidez de su hijo por no haber sabido controlar a su esposa. En la lógica retorcida de doña Gladys, todo esto pasaba porque Roberto no había sido lo suficientemente duro, educando a Valentina, no porque ellos la hubieran explotado y humillado durante 5 años. Luciana cojeaba detrás de los dos. El tacón de una de sus zapatillas de aguja se había quebrado al pisar un bache de la banqueta, obligándola a caminar chueco mientras cargaba en la mano el zapato caro que ahora era pura basura. Su celular tenía la pantalla estrellada por un golpe al arrastrar la bolsa de plástico, y le quedaba apenas un 10% de batería. Intentó pedir un taxi desde la aplicación, pero su dedo se detuvo en seco al ver la notificación en rojo. Transacción rechazada. El método de pago estaba vinculado a la tarjeta adicional de Valentina. Bloqueada. Cada centavo cortado. De raíz. Con manos temblorosas, Luciana intentó llamar a sus amigas, a las que presumía en redes sociales,
a las que invitaba a brunch con el dinero de Valentina. La primera no contestó. La segunda rechazó la llamada. La tercera, una tal Daniela, sí respondió. Pero en cuanto Luciana le contó que la habían corrido de la casa y necesitaba dinero urgente, Daniela inventó que se le estaba cortando la señal y colgó. Luciana estrelló el celular contra el piso de pura rabia y se soltó llorando abrazándose las rodillas. Las amigas del dinero se esfuman cuando el dinero desaparece. Esa es una lección que solo se aprende en la calle, a las 11 de la noche, bajo una tormenta. Encontraron finalmente un supermercado cerrado con un portal lo suficientemente ancho para caber los tres. Sin decirse una palabra, se dejaron caer sobre las baldosas frías y polvorientas como bultos de ropa mojada. Roberto recargó la espalda contra la cortina metálica. Su estómago rugía con una fuerza brutal. La última vez que habían comido fue al mediodía, y esta noche esperaban el banquete que Valentina les iba a preparar. Irónicamente, recibieron un platillo que nunca olvidarían, aunque no fuera comestible. La imagen de un plato de comida caliente, unos chilaquiles con crema o unos tacos de guisado, le danzaba en la mente como una tortura. Aquella noche fue interminable. Los mosquitos les picaron la piel húmeda hasta dejarles ronchas en los brazos y el cuello. Cada vez que pasaba un carro de lujo por la avenida, a Roberto se le encogía el estómago al recordar su Suburban negra, cómodamente estacionada en el garaje de Valentina. De madrugada, doña Gladys se quejó de un dolor agudo en el vientre causado por el frío y el hambre. No había medicinas, ni cobijas, ni agua caliente. Roberto solo podía mirar a su madre con los ojos vacíos, mientras un sentimiento de culpa empezaba a asomarse, aunque su ego monstruoso lo aplastó de inmediato, reemplazándolo con más odio, hacia Valentina. Juró que se vengaría en cuanto saliera el sol. Amaneció por fin. La luz del día era intensa, pero no les calentaba el alma. Tenían los cuerpos rígidos y adoloridos. Un olor a humedad rancia emanaba de su ropa que se había secado encima de ellos durante la noche. La gente que pasaba camino al trabajo los miraba con asco, pensando que eran indigentes nuevos en la zona. Un empleado que llegó a abrir la tienda los corrió a gritos y les aventó un balde de agua a los pies para que se largaran. Con la dignidad hecha trizas, arrastraron sus cosas hasta una banca de un parque cercano. Mientras estaban ahí sentados soportando un hambre que ya les nublaba la vista, Luciana, por pura costumbre, abrió sus redes sociales con los pocos datos que le quedaban en el celular roto. Lo que vio le revolvió las entrañas. Valentina había publicado una historia en Instagram hacía apenas 15 minutos. Era una foto de un tazón de chocolate caliente con pan dulce y un capuchino, espumoso, todo sobre la barra de un departamento limpio y luminoso. En una esquina de la imagen, con letras elegantes, una frase: «El mejor desayuno es un desayuno sin parásitos. Agradecida con la vida». Luciana le enseñó la pantalla a Roberto y a doña Gladys. El estómago de Roberto se retorció violentamente, no solo de hambre, sino de una envidia y una rabia que le explotaron en el pecho como dinamita. Valentina disfrutaba de la vida mientras ellos se pudrían en un parque como basura. La realidad sin la cartera de su mujer era aterradora. El mundo ya no era amable, y ellos no eran más que polvo sin valor. Roberto decidió que no podía rendirse todavía. Aún tenía trabajo. Sí, seguía siendo coordinador de ventas en una distribuidora de material de oficina. El puesto no era gran cosa y el sueldo era mediocre, buena parte del cual se lo gastaba en apuestas por internet, que le ocultaba a Valentina. Pero pensó que si llegaba a la oficina, podría pedir un adelanto de nómina o un préstamo a algún compañero para rentar un cuarto donde meter a su madre y a su hermana. Tenía que rescatar lo poco que quedaba de su dignidad de hombre. Dejó a doña Gladys y a Luciana en el parque, prometiéndoles que volvería al mediodía con dinero y comida. Con pura fuerza de voluntad, caminó los 4 kilómetros hasta su oficina. Se detuvo en los baños de una gasolinera para lavarse la cara y peinarse con los dedos. No pudo quitarse el olor rancio de la camisa arrugada, y sus zapatos de vestir estaban cubiertos de lodo que intentó limpiar con papel higiénico húmedo. Su aspecto estaba muy lejos de parecer el de un ejecutivo, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo de la oficina, la recepcionista lo miró con los ojos muy abiertos. Normalmente Roberto llegaba con ropa impecable, oliendo a loción cara
y con un aire de seguridad que en realidad era pura fachada sostenida por los cuidados de Valentina. Hoy parecía alguien que acababa de sobrevivir a un desastre natural. Ignoró la mirada y caminó directo al elevador. Adentro, dos empleados de otro piso se taparon la nariz disimuladamente y cuchichearon mientras lo veían de reojo. Roberto fingió no notarlo, con la mandíbula apretada y el corazón latiéndole a toda velocidad por el miedo de que descubrieran su repentina miseria. No alcanzó a sentarse en su escritorio. Una mujer de recursos humanos ya lo esperaba con cara de funeral. «Señor Roberto, el director general y la jefa de recursos humanos lo esperan en la sala de juntas. Ahora mismo». El presentimiento le cayó encima como un balde de agua helada. Una citación tan repentina nunca significaba buenas noticias. Con pasos pesados, siguió a la mujer por el pasillo hasta la sala del fondo. Adentro, el director general y la directora de recursos humanos estaban sentados con una pila de expedientes sobre la mesa. Sus rostros eran de piedra. Roberto se dejó caer en la silla que le señalaron, intentando sonreír aunque le temblaba el labio inferior. «¿Qué sucede, señores? Qué raro que me citen tan temprano», dijo, tratando de sonar despreocupado. El director le deslizó una carpeta azul sobre la mesa. «No vamos a darle muchas vueltas. Llevamos una semana con una auditoría interna y encontramos irregularidades graves en los reportes de gastos del área de ventas que usted coordina». A Roberto se le paró el corazón. Abrió la carpeta con las manos sudorosas. Adentro había evidencia detallada. Desvío de fondos operativos, facturas de gasolina falsificadas, comprobantes inflados de comidas con clientes que jamás existieron. Durante mucho tiempo, Roberto había estado sangrando dinero de la empresa en cantidades pequeñas para financiar sus apuestas y su estilo de vida. Antes, cada vez que aparecía un descuadre en las cuentas, Valentina, que trabajaba como auditora en una firma de contabilidad prestigiosa, que casualmente era la consultora externa de esa empresa, lo ayudaba a maquillar los reportes o cubría las pérdidas con su propio dinero para salvarle la carrera. Lo hacía para proteger la reputación de su marido. Pero ese escudo protector había desaparecido. Valentina ya no estaba encubriendo los trapos sucios de Roberto. De hecho, probablemente fue ella quien le sopló a los auditores internos que revisaran con lupa el departamento de su esposo. «Esto puedo explicarlo, señor. Es solo un error administrativo», tartamudeó Roberto con el sudor frío escurriéndole por las sienes. «¿Error administrativo?», resopló la directora de recursos humanos con incredulidad. «Desaparecieron 800.000 pesos en 6 meses y usted lo llama error administrativo. Ya verificamos los restaurantes y las gasolineras que adjuntó. Todos esos comprobantes son falsos. Y para colmo, nos llegó información de que usted ha estado usando recursos de la empresa para gastos personales». «Señor Roberto», interrumpió el director con una voz que no admitía réplica, «la empresa no puede tolerar actividades delictivas. A partir de este momento queda despedido con causa justificada. No recibirá ni un centavo de liquidación, ya que las pérdidas que causó superan con creces sus derechos laborales. Y una cosa más. Si no devuelve los 800.000 pesos en las próximas 48 horas, este asunto se turnará al Ministerio Público. La policía irá a buscarlo». El mundo de Roberto se desmoronó como un castillo de arena. Despedido, sin liquidación, amenazado con la cárcel. Se desplomó en la silla sin fuerzas. Abrió la boca pero no le salió la voz. Su único ingreso acababa de ser cortado de tajo. Intentó suplicar. Incluso se arrodilló a los pies del director llorando y gritando, olvidando todo rastro de dignidad. Pero la decisión era inamovible. Llamaron a 2 guardias de seguridad para que lo sacaran del edificio. La escena de la expulsión de la noche anterior se repetía, esta vez en su lugar de trabajo. Roberto fue escoltado, entre los escritorios de sus compañeros, que lo miraban con una mezcla de asombro y desprecio. Los murmullos se extendieron como pólvora. Le dieron una caja de cartón para que recogiera sus cosas personales. No había mucho, solo una foto de él mismo posando con cara de triunfador. Cuando salió al vestíbulo del edificio con la caja en las manos, vio algo que le exprimió el pecho hasta dejarlo sin aire. Un sedán plateado de lujo se detuvo frente a la entrada principal del centro de negocios de al lado, un edificio mucho más prestigioso que el suyo.
La puerta se abrió, y de él bajó una mujer que Roberto conocía perfectamente. Era Valentina. Pero esta Valentina era otra persona. Llevaba un traje sastre de corte moderno, impecable, un pañuelo de seda en el cuello, lentes oscuros que le daban un aire de ejecutiva poderosa. Caminaba con una seguridad que él jamás le había visto, flanqueada por dos asistentes que le cargaban el portafolios. Se dirigía a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba en pleno despegue. Roberto quiso gritarle su nombre, correr hacia ella, pero los pies se le quedaron clavados en la banqueta. Se vio reflejado en el vidrio del edificio, desaliñado, apestoso, cargando una caja de cartón como un perdedor. Mientras tanto, Valentina brillaba como un diamante recién pulido. En ese instante, Valentina giró la cabeza y lo miró de reojo. Detrás de los lentes oscuros, Roberto pudo sentir una mirada afilada que lo atravesó como cuchillo. Pero ella no se detuvo. No lo saludó. No mostró sorpresa ni lástima ni satisfacción. Simplemente apartó la vista y siguió caminando hacia el rascacielos con sus asistentes, dejando a Roberto petrificado en la acera, convertido en la imagen exacta del fracaso. Regresó al parque arrastrando los pies como si cargara grilletes de plomo. El sol del mediodía le quemaba la nuca. En las manos apretaba la caja de cartón con sus pertenencias de la oficina, el símbolo más patético de su derrota. Al llegar, encontró una escena desoladora. Doña Gladys y Luciana estaban acurrucadas en la banca descascarada como plantas arrancadas de raíz. Doña Gladys se sobaba los pies hinchados y Luciana se abanicaba con un pedazo de cartón. Cuando lo vieron acercarse, sus caras se iluminaron por un instante. La esperanza de un taco, un vaso de agua fresca, un billete arrugado, les brilló en los ojos. Luciana hasta se levantó de un salto ignorando el dolor del pie descalzo para recibirlo con la mano extendida. Esa esperanza se hizo pedazos cuando Roberto dejó caer la caja al suelo con un golpe sordo y no se atrevió a mirarlas a los ojos. Con la voz quebrada les contó todo. El despido, la auditoría que destapó su fraude, la amenaza de cárcel, el hecho de que no recibiría ni un centavo. Un silencio denso los envolvió. Y después estalló el infierno. Doña Gladys gritó histéricamente sin importarle la gente que pasaba. Golpeaba el brazo de Roberto con las pocas fuerzas que le quedaban, culpando a su hijo consentido de ser un torpe y un inútil. Luciana pateó la caja esparciendo su contenido por el pasto. Lo insultó, lo llamó fracasado, bueno para nada. La máscara de familia unida que siempre exhibían frente a Valentina se desmoronó por completo. Ya no había amor ni apoyo. Solo el instinto de supervivencia de tres egoístas que se culpaban mutuamente por su desgracia. Luciana culpaba a Roberto por corrupto. Roberto culpaba a Luciana y a doña Gladys por derrochadores que lo obligaron a robar. Y doña Gladys los culpaba a los dos por no haber conseguido parejas ricas que los mantuvieran. Cuando la discusión se apagó por puro agotamiento, Roberto tomó una decisión desesperada. Se quitó el reloj de marca de la muñeca, lo único de valor que le quedaba porque lo traía puesto cuando Valentina lo echó. Le exigió a Luciana los aretes de oro que llevaba. Después de forcejear y gritar, Luciana se los entregó con el rostro desfigurado, por el rencor. Roberto fue a un tianguis de segunda mano y malbarató todo a un comprador callejero que le pagó una miseria. El dinero apenas alcanzaba para comer modestamente unos días y rentar un cuartito en una colonia peligrosa de la periferia. Esa tarde se instalaron en una pensión de mala muerte, en un callejón estrecho, lodoso y maloliente. El cuarto era minúsculo, un colchón de espuma delgado y hundido, paredes húmedas cubiertas de moho verdoso, sin ventana, solo una rejilla de ventilación sobre la puerta. El baño estaba afuera, y era compartido con otros inquilinos que los miraban con desconfianza. Para doña Gladys y Luciana, acostumbradas al lujo de la casa de Valentina, ese lugar era el mismísimo infierno en la tierra. Doña Gladys no paraba de quejarse del olor a humedad, de las cucarachas que trepaban por las paredes, del calor sofocante que el ventilador polvoriento ni siquiera atenuaba. Cenaron comida de un puesto callejero barato. Comieron con una avidez animal, devorados por el hambre, pero sin dirigirse la palabra. El odio que sentían el uno por el otro flotaba en el aire como un gas venenoso.
Después de cenar, Roberto guardó el poco dinero que quedaba debajo de su almohada. Pensaba usarlo al día siguiente para buscar algún trabajo temporal, lo que fuera. Descargar camiones, lavar carros, repartir volantes en los cruceros. El agotamiento físico y mental hizo que Roberto y doña Gladys se durmieran al instante, roncando ruidosamente sobre el colchón miserable. Pero Luciana no durmió. Sus ojos miraban fijamente el techo lleno de telarañas, mientras su mente era un remolino de cálculos oscuros. Veía con asco a su madre y a su hermano dormidos con la boca abierta. Sentía que no merecía estar en ese lugar inmundo. Era joven. Era bonita. Y creía que merecía algo mejor que pudrirse junto a dos perdedores. Si se quedaba con ellos, el dinero se acabaría en una semana y morirían de hambre los tres juntos. Pero si agarraba el dinero para ella sola, podría huir a otra ciudad, buscar a algún viejo conocido o encontrar a otro hombre del cual colgarse. Despacio, conteniendo la respiración para no hacer ruido, Luciana deslizó la mano debajo de la almohada de Roberto. El corazón le golpeaba las costillas. Sintió el sobre con los billetes y jaló suavemente. Roberto se movió, y Luciana se quedó paralizada del miedo, pero él solo cambió de postura y siguió roncando. Luciana sacó el sobre, lo metió en su bolsa, y después, en completo silencio, empacó su ropa en la bolsa negra de plástico. Sin voltear a ver ni una sola vez a la madre y al hermano que estaba traicionando, se escabulló del cuarto y desapareció en la oscuridad del callejón, llevándose consigo la última esperanza de supervivencia de su familia. A la mañana siguiente, los gritos de Roberto rompieron el silencio del barrio entero. Se despertó y encontró la almohada vacía. El dinero no estaba. Miró a su alrededor. Luciana y sus cosas habían desaparecido. Doña Gladys despertó sobresaltada por los alaridos. Cuando Roberto le dijo que Luciana se había fugado con todo el dinero, la anciana al principio no lo creyó. Negaba sacudiendo la cabeza diciendo que su hija adorada no sería capaz de semejante crueldad. Pero las pruebas eran contundentes. La puerta no estaba forzada. No había señales de robo externo. Era evidente que había sido alguien de adentro. Doña Gladys se derrumbó llorando de una manera que Roberto jamás le había escuchado. Esta vez el llanto era genuino, desgarrador, sin teatro. Gritaba el nombre de Luciana, la hija que siempre mimó por encima de todo, y que ahora la abandonaba como quien tira un trapo viejo para salvarse a sí misma. El dueño de la pensión aporreó la puerta furioso por el escándalo. Al ver a Roberto fuera de sí, se asustó y los echó en el acto. Resultaba que Roberto solo había pagado una parte del alquiler la noche anterior, y como Luciana se llevó el resto, fueron expulsados de nuevo. Esta vez no tenían absolutamente nada. Cero. Doña Gladys caminaba a duras penas por las calles ardientes de la ciudad, con la mirada extraviada en algún punto invisible. El golpe de la traición de Luciana le había quebrado algo por dentro que ya no tenía reparación. Estaba pálida, cubierta de un sudor frío que le empapaba la blusa arrugada. Roberto tenía que sostenerla del brazo mientras avanzaban sin rumbo por banquetas rotas y avenidas ruidosas, esquivando puestos ambulantes y microbuses que pasaban escupiendo humo negro. En su desesperación, a Roberto se le ocurrió la idea más absurda de todas: volver al único lugar que alguna vez fue su hogar. Pensó que tal vez Valentina se habría calmado después de unos días, que al ver el estado deplorable de doña Gladys sentiría compasión, que el corazón de una mujer no puede endurecerse para siempre. Con las últimas fuerzas que les quedaban, caminaron kilómetros de regreso al fraccionamiento, de lujo donde Valentina vivía. Llegaron al atardecer. Su aspecto era el de dos mendigos auténticos: ropa sucia, zapatos destrozados, la piel quemada por el sol y curtida por el polvo. El vigilante de la caseta los reconoció y los miró con desconfianza, pero Roberto le suplicó con los ojos llorosos que solo quería ver la casa desde lejos. Se quedaron parados al otro lado de la calle, frente a la propiedad que durante 5 años consideraron suya, sin haber aportado un solo ladrillo. La casa estaba oscura y en silencio. La camioneta de Valentina no estaba en el estacionamiento. El jardín lucía impecable, con el pasto recién cortado y los rosales podados, como si la casa hubiera cobrado vida propia
ahora que se había librado de ellos. Pero algo hizo que las rodillas de Roberto se aflojaran hasta casi caer al pavimento. Clavado en la reja del jardín, había un letrero enorme, amarillo con letras rojas, que se podían leer desde la otra acera. Se vende. Contactar al número. La semana vida. Última esperanza de Roberto se evaporó como gota de agua en comal caliente. Valentina no solo los había corrido, estaba borrando hasta el último rastro de su existencia vendiendo la casa. El lugar estaba vacío. Valentina se había ido, llevándose su éxito y su felicidad a otra parte, dejando a Roberto y a su madre completamente solos en un mundo que no les debía nada. Roberto se desplomó sobre la banqueta, abrazó las rodillas de su madre y lloró en silencio a la sombra de la casa que alguna vez despreció. Doña Gladys, demasiado agotada para consolarlo, solo le puso la mano temblorosa sobre la cabeza y miró el cielo como pidiendo a Dios una explicación que ya era demasiado tarde para recibir. Para Valentina, los días que siguieron a la expulsión de Roberto y su familia fueron días de un silencio que le sanó el alma centímetro a centímetro. Se acabaron los gritos exigiendo café a las 7 de la mañana. Se acabaron las telenovelas de Doña Gladys retumbando a todo volumen por la casa. Se acabaron las quejas sobre la comida, sobre la ropa, sobre todo lo que Valentina hacía o dejaba de hacer. La casa se volvió tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el susurro del viento entre los árboles del jardín. Al principio ese silencio le resultó extraño, casi incómodo, como cuando uno se quita unos zapatos que le apretaban durante años y los pies tardan en reconocer la libertad. Pero poco a poco ese silencio se convirtió en el abrazo más reconfortante que había recibido en 5 años. Lo primero que hizo fue limpiar la casa, literal y metafóricamente. Contrató una empresa de limpieza profunda que desinfectó cada rincón, tiró los restos que Roberto había dejado y cambió sábanas, cortinas y alfombras. Quería borrar todo rastro de su olor, el tufo a tabaco de Roberto y el perfume empalagoso de Doña Gladys que se impregnaba en los muebles como una maldición. Una vez que la casa quedó reluciente, contactó a una agencia de bienes raíces. Había tomado la decisión de venderla. Aunque cada metro cuadrado lo había pagado con su esfuerzo, las paredes guardaban demasiados recuerdos amargos. Necesitaba empezar de cero en un espacio que no estuviera contaminado por el pasado. La venta fue rápida. En 2 semanas encontraron comprador y la operación se cerró a buen precio. Con ese dinero y sus ahorros intactos, Valentina compró un penthouse moderno en una torre residencial del centro de la ciudad. Era más pequeño que la casa, pero infinitamente más luminoso, con acabados de primera y un sistema de seguridad que la hacía sentir protegida. Desde el ventanal del piso 30 podía contemplar el mar de luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, un panorama que le recordaba cada noche que su futuro era tan amplio y brillante como aquella vista. Su carrera despegó como un cohete, sin el drama familiar que le consumía la energía y le robaba las horas de sueño. Pudo dedicarse al 100% a su trabajo en la firma de auditoría. El proyecto grande que estaba dirigiendo resultó un éxito rotundo. Sus jefes la ascendieron a socia principal del despacho, lo que significó un carro de la empresa con chofer, una asistente ejecutiva y un salario que triplicaba el anterior. Valentina renovó su guardarropa por completo. Los vestidos sencillos y discretos que usaba por miedo a que Roberto se enfureciera si la veía comprando ropa nueva, los donó hasta el último. Ahora su closet estaba lleno de trajes de diseñador, blusas de seda y zapatillas que reflejaban exactamente quién era. Una mujer poderosa que no le debía explicaciones a nadie. Su rostro cambió. Las ojeras permanentes desaparecieron. Las arrugas de tensión alrededor de la boca se suavizaron. Sus amigas decían que parecía 10 años más joven. Y tenían razón. Valentina no solo había recuperado su vida, había renacido. Para ella, el divorcio no fue un fracaso. Fue una cirugía de emergencia para extirpar un tumor maligno que la estaba matando lentamente. El trámite legal del divorcio fue rápido y sin complicaciones. Roberto nunca se presentó a las citaciones del juzgado, así que el juez dictó sentencia en su ausencia a favor de Valentina. Cuando el martillo cayó por última vez y el juez pronunció la disolución del vínculo matrimonial, Valentina no lloró.
Sonrió con un alivio que le nacía desde lo más profundo del pecho. Salió del juzgado sintiéndose liviana, como si le hubieran quitado unas cadenas de hierro que llevaba arrastrando durante 5 años. Esa noche, en su penthouse nuevo, mientras disfrutaba de un té de manzanilla y un buen libro junto al ventanal, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo la impulsó a abrirlo. «Valentina, soy Roberto. Te escribo desde el celular de un desconocido. Por favor, ayúdame. Mi mamá está muy enferma. Dormimos en la calle». Luciana se escapó con nuestro dinero. Siento que me voy a morir. Te juro que voy a cambiar. Déjanos regresar. ¿Queda algo de amor por mí en tu corazón? Valentina leyó el mensaje con el rostro completamente inexpresivo. No sintió lástima. No sintió ganas de ayudar. Solo un asco profundo de ver su paz interrumpida por aquel fantasma del pasado. Recordó cómo Roberto la dejó sola con 40 grados de fiebre para irse a ver el partido con sus amigos. Recordó cómo doña Gladys tiró su comida a la basura diciendo que estaba insípida. Recordó la última bofetada, el sonido seco contra su mejilla, el ardor que le duró 3 días. Amor. Ese amor había muerto asesinado por ellos mismos, golpe tras golpe, humillación tras humillación, hasta que no quedó ni la sombra de lo que algún día fue. Sin escribir una sola palabra de respuesta, Valentina bloqueó el número y borró el mensaje con un solo toque firme del dedo. Se acercó al ventanal y contempló la ciudad iluminada. Imaginó que en algún rincón oscuro de alguna calle lejana, Roberto estaría llorando su destino. Pero eso ya no era su problema. Cada quien es responsable de las decisiones que toma en la vida. Roberto eligió ser un flojo y un golpeador cuando lo tenía todo, y ahora le tocaba cargar con las consecuencias de haberse convertido en un perdedor cuando ya no le quedaba nada. Valentina respiró hondo, llenando los pulmones con el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. Se sentía completa, fuerte, entera. Se dio cuenta, con una claridad que la conmovió hasta las lágrimas, de que no necesitaba a ningún hombre para ser feliz. La felicidad siempre había estado dentro de ella. Solo necesitaba deshacerse de quienes se la robaban para poder encontrarla. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el ronquido de Roberto, ni los gritos madrugadores de doña Gladys. Sabía que el mañana sería más brillante, un camino limpio de parásitos, un camino hacia la felicidad verdadera que ella misma había construido con sus propias manos. Había transformado el dolor en fuerza, y su mejor venganza era ser tan exitosa y tan plena que la existencia de quienes la traicionaron se había vuelto completamente irrelevante. Un año después, un elegante salón de eventos en el corazón de la ciudad estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Era la inauguración de la 5ª sucursal de la marca de ropa que Valentina había creado y, al mismo tiempo, el lanzamiento oficial de su fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica en toda Latinoamérica. Valentina cortó la cinta inaugural con una sonrisa que le nacía del alma. Llevaba un vestido diseñado por ella misma, sobrio y elegante, que reflejaba exactamente en quién se había convertido. Ya no era la mujer sometida, sino un símbolo de resistencia y de triunfo. Después de la ceremonia comenzó un acto solidario, la entrega de 1000 paquetes de comida y un apoyo económico a familias en situación de calle. Valentina insistió en repartirlos personalmente. Una fila larga de personas esperaba con paciencia bajo la carpa blanca. Valentina le entregaba a cada una su paquete y un sobre con dinero, acompañados siempre de una sonrisa cálida y unas palabras de aliento, hasta que llegó el turno de un hombre esquelético que empujaba una silla de ruedas oxidada. El hombre vestía ropa rota y mugrienta. Un olor penetrante emanaba de su cuerpo, mezcla de sudor viejo y días sin bañarse. En la silla de ruedas, una anciana en un estado aún más lamentable, con la mirada perdida en la nada, la boca entreabierta y las manos huesudas aferradas a una cobija raída. Valentina extendió el paquete de comida y el sobre con su sonrisa profesional. «Tenga, señor. Que esto sea de bendición para usted y para su mamá». El hombre no tomó el paquete de inmediato. Su mano temblorosa se quedó suspendida en el aire. Bajó la mirada hacia los zapatos de tacón de Valentina.
Después, lentamente, fue subiendo los ojos hasta encontrarse con los de ella. El tiempo se detuvo. —¿Va, Valentina? Su voz fue apenas un hilo de aire. Valentina lo observó con detenimiento. A pesar de la mugre, las ojeras profundas y el sufrimiento tallado en cada arruga de su cara, reconoció a aquel hombre. Era Roberto, y la anciana en la silla de ruedas era doña Gladys. Su exmarido y su exsuegra estaban frente a ella convertidos en pordioseros, haciendo fila para recibir su caridad. El corazón de Valentina latió con absoluta normalidad. No sintió ira, no sintió rencor, no sintió siquiera lástima, solo un vacío sereno, una indiferencia total, como si estuviera mirando a dos extraños cualquiera en una fila de cientos. Roberto esperaba una reacción, un grito, un llanto, un insulto, algo. Quería dejarse caer de rodillas, suplicar perdón, decirle lo arrepentido que estaba de cada golpe, de cada insulto, de cada noche que la hizo llorar. Pero Valentina no le dio nada de eso. Asintió con la cabeza con la misma cortesía que le dedicaba a cualquier otra persona en la fila. Su sonrisa profesional no se alteró ni un milímetro. Con un gesto suave, puso el paquete y el sobre en la mano temblorosa de Roberto y se dirigió a la siguiente persona. —Por favor, avance, señor. La fila es larga. El corazón de Roberto se hizo añicos en ese instante. La indiferencia de Valentina era el castigo más devastador que podía haber recibido. No fue odio. No fue venganza. Fue algo mucho peor. La absoluta irrelevancia. Ser invisible. Ser nadie. Un guardia de seguridad se acercó y le pidió amablemente que avanzara. Roberto, aturdido, empujó la silla de ruedas de su madre, que solo se preocupaba por alcanzar la comida con sus manos temblorosas. Se detuvo en la banqueta de enfrente y desde ahí vio a Valentina subirse a un sedán negro de lujo. Un chofer de traje le abrió la puerta. El carro arrancó y se alejó llevándola hacia su vida, resplandeciente, sin voltear atrás, sin un segundo de duda. Roberto abrió el paquete de comida con manos torpes. Adentro había arroz, carne guisada con verduras y tortillas recién hechas. Era la comida más abundante que había visto en un año entero. Le dio una cucharada a su madre, que masticó con dificultad pero con un hambre voraz. Después, comió él. El sabor era delicioso, pero en su boca se mezclaba con el sabor salado de las lágrimas que le corrían por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Lloró desconsoladamente en medio de la calle, abrazando la caja de comida como si fuera lo único que lo conectaba con el pasado, con la mujer que un día tuvo entre sus manos y que destruyó con su propia estupidez. El arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Había tirado un diamante por un puñado de piedras con filo, y ahora esas piedras lo habían desangrado hasta dejarlo seco. La puerta del perdón no estaba cerrada con llave. Estaba sellada porque la dueña de la petita casa se había mudado a un palacio infinitamente más hermoso, donde el nombre de Roberto no figuraba ni en una nota a pie de página. La venganza perfecta nunca es el grito ni el golpe. La venganza perfecta es llegar a ser tan feliz, tan exitosa y tan plena, que la existencia de quienes te hicieron daño deja de importarte por completo. Su ruina no era más que una anécdota perdida en el libro grueso y luminoso del éxito de Valentina. Una mujer que convirtió el dolor en combustible, las lágrimas en diamantes, y la bofetada de una noche de noviembre en el primer paso hacia la vida que siempre mereció.